Hola, buenas tardes a todos. Vamos a darle a inicio a nuestro webinar en día de hoy. Le agradecemos por acompañarnos una vez más. El tema de hoy será ¿por qué elegí las universidades portuguesas? Y será presentado por Rita Oliveira y Sofía Gramacho, que forman parte del equipo de internacionalización de Universities Portugal. También nos estarán acompañando los estudiantes José y Hugo, que nos estarán contando un poco sobre la experiencia de estudiar en Portugal. Bueno, si tiene alguna duda durante la presentación, puede preguntar en la ventana de preguntas y respuestas en Q&A en la parte de abajo de la pantalla y ellos estarán respondiendo todos a la final de la presentación. Ahora sí me gustaría darle la palabra a Rita y Sofía. Bienvenidas y muchísimas gracias por acompañarnos. Hola. Hola, gracias Fernanda. Hola a todas y a todos, bienvenidos. Me llamo Rita, estoy aquí como una representante de Universities Portugal y estoy con Sofía. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos que nos ven de América Latina. Buenas noches desde Europa. Y Hola. tenemos también con nosotras José y Hugo que están estudiando en Portugal. José, ¿te quieres presentar? ¿Puedes decirnos, José, de dónde hablas, en qué ciudad estudias, qué estás estudiando? Sí, soy mexicano, estudié aquí la licenciatura en Ciencias Ambientales en la Universidad de Puerto y ahora estoy haciendo la maestría en Enología y Viticultura en la UTAF en Villarreal, más en la zona norte de Portugal. ¿Y tú, Hugo? Yo soy Hugo Morales, yo soy peruano de Lima. Hice aquí el doctorado en criminología en la Universidad de Oporto. Estoy en Porto y ahora estoy haciendo este va a ser el tercer curso, la licenciatura en criminología. Muy bien. Gracias. Sofía, empezamos la presentación. Sí, claro. Voy Vamos. a compartir mi pantalla. Creo, ¿la podéis ver? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, hoy os vamos a decir por qué elegir las universidades portuguesas, porque es una buena decisión que podrá, como vas a ver, hacer una gran diferencia en vuestro futuro. Empezamos por la enseñanza superior en Portugal. El sistema educativo se divide en tres tipos: universidades públicas, politécnicos públicos, y hay que decir que aún sean públicos, hay una anualidad a pagar, pero llegaremos a esa parte, y después las universidades privadas. Aquí, en cuanto a Universities Portugal, vamos a representar un conjunto de 15 instituciones de este proyecto y deciros también que nuestra oferta educativa se divide en licenciaturas, que son los grados de 3 años, maestría integrada, que es un grado que da acceso directo a maestría, que son 5 años todo, y en los posgrados tenemos maestría de 2 años y doctorado pues unos 3 años, normal, pero hasta 5 años. ¿Y quién somos nosotros? Pues representamos aquí la Universidad de Coimbra, Lisboa y Porto, que son de 3 regiones diferentes del país, y como vas a ver, representamos universidades de todo el territorio y islas. La Universidad Nova de Lisboa también, la Universidad de Aveiro, que es en el centro de Portugal, y Minho, que es en el norte, en Braga y Guimarães. También la Universidad de Évora, en Alentejo, en el sur. Universidad de los Açores, uno de los arquipélagos de islas. La Universidad do Algarve, en Algarve, en el sur de Portugal. UTAD, que es donde José estudia, en Vila Real, en el norte del país. Universidad da Beira Interior, que es cerca de Serra da Estrela, el punto más alto, más grande del territorio continental de Portugal.
y donde hay nieve. Y también la Universidad de Madeira, que es también en la isla de Madeira. También la Universidad Aberta, la Universidad Católica Portuguesa, que está en Porto y Lisboa, y ISCTE, el Instituto Universitario de Lisboa. Y entonces les vamos a presentar 10 razones para elegir Portugal. Y ahora paso la palabra a José y Hugo, que van a presentar las razones. Hugo. Gracias, Rita. Muy buenas tardes, buenas noches. Ciertamente Portugal es uno de los países más seguros del planeta. Lo que ven allí es un índice sobre los países con mayores niveles de paz. El valor menor en la escala del 1 al 5, lo más cercano a 1 son los países más seguros del mundo. Bueno, en este caso los de Europa, que tienen la mayor concentración de paz, y frente a otros países que tienen puntajes mayores. Está en muy pequeñito, pero pueden apreciar que después de Islandia y Nueva Zelanda, Portugal es el tercer país más pacífico, donde episodios, situaciones de violencia, de crimen, se presentan. Esto no significa que no acontezcan situaciones particulares que como en cualquier país suceden, pero uno puede llevar una vida de absoluta calma, por la madrugada caminar con objetos de valor, incluso desarrollas otros reflejos. Yo que vengo de América Latina, para quienes están escuchando, viendo este video, tenía reflejos de lo que viene detrás de mí. Cuando camino por las calles, ¿quién me sigue de las espaldas? En Portugal esos reflejos ya no están. Es increíble, pero ciertamente esta es una razón muy importante para una vida cotidiana de tranquilidad. Yo podría decir eso. Hola, buenas noches. Ahora yo voy a hablar un poco sobre el coste de vida aquí en Portugal. A nivel internacional está relativamente en el centro, ni muy caro ni muy barato, pero a comparación de toda Europa, sí, Portugal es un país barato. Yo podría decir que, por ejemplo, en comparación con México, los precios son relativamente similares, no hay mucha diferencia en productos del día a día, como alimentación, como rentas, como transporte, sí es un poco más caro, pero en general es muy parecido a lo que me imagino que en Latinoamérica se puede vivir. Yo creo que aquí tenemos un video, ¿verdad, Rita? Pero antes de repente decir que ciertamente esta es una de las razones más poderosas de los estudios en Portugal. Las universidades todas, y en particular las públicas, evidentemente las universidades públicas están en los rankings internacionales. La Universidad de Oporto es una universidad líder en Portugal en la ciencia, en la tecnología, en la docencia, en la enseñanza. Y esto es una señal no de orgullo en el sentido de la satisfacción que le produce a alguien, pues confiar su tiempo, sus inversiones, su estadía en una institución de educación superior reconocida internacionalmente, sino el hecho de que puedes alcanzar salidas profesionales realistas, los títulos universitarios portugueses, el reconocimiento que hay hacia la enseñanza universitaria en Portugal, en el mundo, es reconocida. Ahora, un video. Do you ever dream about the future? Does that future look bright? Is learning and living your best life in your horizons? Imagine you're waking up every day in a place that's open to the world, where education matters, where creativity and innovation are a first language, where you feel stimulated to become your best version, where you can have fun without breaking the bank, where people are kind to you, where diversity is valued, where life can be pretty good. It doesn't have to be a dream. Study in Portugal. Do you ever dream about the future? Do you ever... Perdón.
Ahora, otra ventaja de Portugal es su lengua. No solo en Portugal se habla portugués, en América, Brasil también, en África por lo menos 5 países hablan, como Angola, Mozambique, que son los principales inmigrantes en Portugal. Y eso también habla de la riqueza cultural que se puede encontrar aquí en el día a día. Incluso también tienen otras dos zonas en Asia que hablan portugués. Y eso también ayuda a recalcar la importancia de la lengua y que aprendiendo esta lengua puedes viajar a diferentes lugares y poder practicar portugués, así como también conocer a diferentes personas de diferentes países que hablen propiamente portugués. Y la multiculturalidad e integración. Me llamó poderosamente la atención cuando llegué aquí en el 2013 a hacer el doctorado, encontrar no solamente personas, ciudadanos procedentes de los países hoy independientes que fueron en su día colonias portuguesas, sino encontrar personas de todo el mundo. Yo que vengo de Perú, que tiene una presencia de turistas, quizá no tanto como México, me gustaría que Perú sea viva del turismo, tengo un ingreso tan grande como lo tiene México en el turismo, me impresionó mucho, pensaba que eran turistas, la gente extranjera que llegó aquí en el 2013, porque para un peruano, Portugal, si yo fuera brasilero, estaría más cerca de mi cultura, de mi radio de acción, pero para alguien que no ha sido ex colonia de Portugal, como el caso de Brasil, era algo impresionante encontrar gente de Europa del Este, mucha gente del Asia, de los países de cultura musulmana, islámica. Es impresionante. Creo que es una de las mayores riquezas, lo cual también ha hecho que se adapte parte de la enseñanza universitaria, por lo menos en el caso de la Universidad de Oporto, hay programas de formación que combinan otros idiomas, además del portugués, evidentemente, como el inglés, que es la segunda lengua en la ciencia aquí en Portugal, y la capacidad, oportunidad de contactar con personas que vienen de procedencias culturales tan diversas y no estar en Nueva York, no estar en Londres, sino estar en una ciudad tan hermosa como lo es Porto y poder acercarte a través de estas personas de mundos tan diferentes, sin tomar vuelos tan largos y conocer países a los que probablemente yo nunca llegaría, es algo de lo que me siento muy privilegiado. Portugal está en la lista top 10 en el índice de políticas de integración a los migrantes. Dan muchas facilidades a quienes vienen de otras partes, como es mi caso. Yo puedo decir incluso que este es uno de los países más amigables para quienes venimos de fuera en el ámbito de los estudios, de la reunificación con la familia. Y creo que esto es una cualidad que se acerca a las demás, en el sentido que si tienes familia, tienes hijos pequeños, un matrimonio, es un país seguro para venir con la familia, es un país en el que prácticamente quieres quedarte como segunda patria y puedes tener facilidades para poder integrarte a la cultura, a la vida en común, a los ciudadanos portugueses. Es realmente un elemento que yo particularmente, que llevo algunos años aquí, lo he tomado mucho en cuenta antes de ir probablemente a otro país, porque me siento como en casa. Las propias personas aquí lo han hecho de esta forma. Las políticas migratorias, las facilidades acerca de documentación no son las mismas que se exigen en otros países, con algunas dificultades, con incluso las traducciones. Si vienes de ciertos países que son varios, con lenguas como el inglés, el francés, el español, no necesitas mayores traducciones para efectos migratorios. Tienes facilidades que en otros sitios con mucha dificultad alcanzarías. Ahora, en facilidad de ingreso, en mi experiencia, voy a ser sincero, no fue muy fácil, pero en cuestión de, por ejemplo, no tuve que venir aquí a hacer examen, mandé todo en línea, mandé todos mis
mis documentos en línea, tuve esa facilidad, no tuve que gastar dinero en venir acá. Yo, aparte de Portugal, tenía otros países de opción para estudiar y en todos tenía que viajar, ir a hacer un examen, hacer filas, formarme y hacer el examen, después esperar, ver si me aceptan o no, y yo regresar al país y ya si me aceptaron regresar. En este caso, por ejemplo, en México me pidieron solo el comprobante, como el certificado del bachillerato y un examen que se hace en México a nivel nacional, que es como comprobar este mismo examen de bachillerato dependiendo de una materia, puede ser matemáticas, español. En mi caso apliqué con el de matemáticas y me aceptaron. El tiempo de espera en confirmarme fue un poco largo, pero al final de cuentas vine acá por esta facilidad que tuve en solo poder enviar mis documentos digitalmente y esperar a ver en qué lugar me quedaba. Y también la anualidad es relativamente barata, lo digo igual en cuestión relacionando con México, 3.000 euros, de 3.000 a 7.000 dependiendo la licenciatura o el estudio que se haga. Es para México, en una escuela privada pagas muchísimo más que esto. Entonces, y los servicios que la universidad te brinda creo que son bastante buenos con lo que se paga. Y añadir apenas que en algunas universidades aún tienen becas que reducen o eximen de pagar la anualidad. Entonces, ese valor puede ser más pequeño. José, Sí. ¿quiere que...? También cada universidad tiene sus plazos. Yo, en mi caso, todo fue en línea, como dije. Con tiempo, en un calendario pusieron todas las fechas que era necesario mandar los documentos y al final de cuentas lo hice y lo logré. Y las primeras fases siempre están entre enero y febrero. Así que si quieren apostar por Portugal, pues tienen algunos meses para pensarlo y tener todos los documentos en forma. Y la admisión a internacionales es libre. Yo no tuve ningún problema con nacionalidad ni en la embajada. Todo fue relativamente fácil. Como inmigrante te acostumbras a la burocracia que existe en todos lados. Y ya lo veo 5 años después y se pasa. Fue fácil, pero en el momento sí fue un poco estresante y complicado, pero vale la pena, yo creo. Bueno, para alguien que viene de Perú, y supongo que para ti, José, que vienes de México, que tenemos, digamos, somos países con una enorme cultura, ¿no? Es decir, realmente pienso que encontrar en Portugal un país pequeño, con una única lengua, aunque hay también otra lengua aquí en el norte, que es más regional, digamos, y que siendo un país incluso en términos históricos, con una riqueza, han sido en el pasado un reino, bueno, ahora una democracia, pero que han tenido una presencia global en otras épocas, no era sorpresa ninguna que puedan haber desarrollado una cultura tan rica, tan variada en todo. Realmente uno va desde el norte hasta el sur, encuentra grandes diferencias en la arquitectura, en la comida, que se hablará después de eso, la vestimenta, las artesanías, los vinos, es decir, es realmente impresionante la diversidad, la variedad, e incluso en el comportamiento del clima, que también es tan variada, la vegetación.
la historia que hay aquí en Portugal sobre todo el pasado del planeta, los periodos de los navegantes, los museos muy interesantes, la arquitectura que es bellísima para quienes aprecien mucho eso, es realmente un deleite, ¿no? Sin contar la geografía, que también es algo que se valora muchísimo desde el punto de vista de tener un espacio geográfico donde con pocas distancias tú llegas desde Oporto, donde yo me encuentro, hasta Algarve en 5 horas, ¿no? Al sur de Portugal, una de las playas más bonitas se encuentran allí. Y la capacidad que tiene el comercio, las actividades comerciales con la cultura están bastante desarrolladas. No son precios astronómicos, el acceso a la cultura, los museos, al teatro, son los mismos que yo encontraría incluso en Perú. Y hay además una sensación de patriotismo, de orgullo por la producción cultural, por el patrimonio, que es bastante interesante y me hace sentir muy parecido a lo que yo siento por Perú, ¿no? Con su patrimonio histórico y cultural, es un país muy rico, muy interesante de conocer. Acá tenemos un video, creo. Ah, no. Sí, solo un poco antes del video, quiero decir, en mi experiencia, yo antes de la pandemia, yo viajaba por lo menos una vez al mes fuera de Portugal fácilmente. Con tiempo puedes planear un viaje de un fin de semana, el viernes en la tarde tomar el avión e ir a... En Europa es muy fácil viajar, ir a Londres, ir a Alemania, ir a España, que es lo más cerca. Yo regularmente lo hacía, irme un fin de semana, rentas bueno, no rentas, haces la reservación en un hostal y con estos países así tan fácil como en América Latina, a menos que ibas en frontera, lo podrías hacer. Yo de Ciudad de México no solo tengo Estados Unidos, Guatemala y Belice, tengo que tomar un avión de 5 horas para poder estar en otro país. En cuestión aquí, en Portugal, puedes rentar un carro y en 1 hora estás en España. Entonces, también eso es algo de lo que decidí venir acá, por esta facilidad, que a mí me gusta mucho viajar y conocer nuevos lugares. Es algo que sí, recomendaría Portugal por esta facilidad que hay de trasladarte de un lado a otro dentro de Europa fácilmente. Wish the perfect wish. Breathing the purest air. Gazing at the bluest waves. And staring at the brightest sky. Aim at the highest score and have loads of fun along the way. Do it step by step and turn your ride into a journey you will never forget. Imagine taking time for yourself. Go further. Make the most of it. Start something new in a place you feel that's yours from the beginning. Make it your wish for this year. Feel at home. Visit Portugal. Bueno, el clima es realmente para el estándar de Europa, que uno pues puede imaginar, carambas, frío tremendo, es el hemisferio norte. No, aunque hay algunos microclimas, los climas no son no son iguales en la parte sur de Portugal. El clima es mucho más agradable, más mediterráneo. En el norte sí llueve mucho para algunas temporadas del año. Naturalmente, ciudades del norte pueden ser
ciudades muy bonitas para quien está muy contento con el sol durante el verano, que es muy caliente y que es muy agradable. Es, eh, pienso yo, uno de los aspectos más agradables de aquí, que tenemos días prolongados, como el resto de Europa, pero no extremos nórdicos, ¿no? O fríos gélidos. Bastante manejable, incluso en el invierno, que no llega a ser los extremos duros que definitivamente en otros países igual de bonitos, seguro, como Alemania, el Reino Unido, que muchos latinoamericanos prefieren irse quizás allí, ¿no? A Holanda o a Bélgica. Y bueno, son climas ciertamente más inclementes, pero aquí no, aquí el clima no llega a esos niveles extremos. Quizás en el verano el sol, que puede ser algunas regiones, particularmente en el norte, más calientes, pero ciertamente es muy agradable. Uno no tiene los extremos climáticos que en otras partes del mundo puedes tener solamente por ir a estudiar, ¿no? Y en ese sentido es bastante agradable. Yo soy asmático y he tenido muy pocas crisis asmáticas por estas diferencias extremas del frío, etcétera, ¿no? Salvo la lluvia, salvo las humedades, pero bueno, yo vengo de Lima, que es una ciudad al lado del Pacífico, entonces humedad ya tenía, pero esto es una de las cualidades más bonitas y para efectos de turismo también está la parte más alta en Sierra de Estrella, en Portugal, que pues, hay nevados, es una zona muy bonita incluso para quienes gustan de esos paisajes más de nevado y de frío en las navidades o en los momentos de invierno, y también para quienes quieren hacer surf, quieren pasar temporadas de sol agradable, pues definitivamente este es el país. Y en cuestión de gastronomía, por lo menos yo llegando no tenía mucha idea de qué me podía esperar aquí en Portugal. Yo pensaba que era como España, tapas y cosas relativamente sencillas, entre comillas, pero no, llegué y me sorprendí hasta con incluso la semejanza que hay de la comida portuguesa, incluso con algunos platillos mexicanos, que tarda, que tiene mucha... Es todo un proceso cocinar un platillo típico, un platillo típico portugués, y también su panadería es, yo creo que de las mejores que he probado. Me hice una foto de las natas, pastel de nata, que tienen que probar si viene. Que también toda mi familia siempre que viene le encanta salir a restaurantes típicos en la esquina, ir a comer lo que sea el menú del día, y es siempre muy bueno. También la panadería siempre están felices de venir, o que yo lleve allá dulces típicos de aquí. Y en mi área, y los vinos, bueno, pues Portugal es de los... no tengo el dato 100% seguro, pero por lo menos es uno de los pocos países en el mundo que todo el territorio siembran vino, y es una región eh, con denominación de origen. Son vinos de norte a sur completamente diferentes, cada uno tiene sus propias características, su densidad, nivel de alcohol, y también en el mercado tienen una ventaja porque son vinos relativamente baratos y buenos, a partir de 4 o 5 dólares. Yo creo que cualquier vino que compres en Portugal pasa el estándar normal, y está muy bueno para tomar y acompañar con un plato típico portugués, o un chorizo asado. Así. Bueno, y si te gusta el bacalao, este es el país, ¿no, José? Sí, también el bacalao. En México solo lo consumimos en Navidad, y aquí descubrí que había más formas de cocinarlo. Muchas, Sí, demasiadas. sí, los mariscos también, el pescado. Portugal creo que es de los países que más pescado per cápita consumen en el mundo. Si les gusta el pescado, vale mucho la pena. Yo
cada semana o diario casi como pescado de muy alta calidad de mar portugués, todo es producto nacional. Y me encantan las sardinas en San Juan y las fiestas típicas, asados en la brasa, lo recomiendo, sí. Soy yo, ¿no, Rita? Sí, sí. Pues Hugo y José, qué buen ejemplo son vosotros para representar Portugal, y tú, Hugo, en la Universidad de Porto. Estamos muy orgullosos de seres nuestro estudiante. Pues, pues que sobre curiosidades. Reconocimiento de diploma. Los títulos universitarios de Portugal como títulos europeos son válidos en la mayoría de los países del mundo porque son reconocidos automáticamente en Europa, y así es muy fácil de todo el mundo que sea reconocido también. Pues el calendario académico puede ser un poquito más diferente de América Latina, porque el primer semestre siempre empieza en septiembre hasta enero, y después del segundo semestre desde febrero hasta julio. Las vacaciones de verano aquí son de julio a septiembre más o menos. Nuestro año académico ha empezado hace 1 o 2 semanitas, creo. Y así es, pues aquí en 23, 22, 23 hablamos, pero en 21, 22 así también es. Rita. Gracias, Rita. Gracias. Pues esta es la evolución del número de estudiantes internacionales en Portugal. Como pueden ver, el número ha aumentado muchísimo. Hay muchísimos estudiantes extranjeros en Portugal. Mismo en la Universidad de Oporto, este número todos los años crece muchísimo. Como pueden ver, hemos empezado con más o menos 345.000 en 2015. Y ahora en 19-20 estamos casi en los 385, y creo que este año, además, hemos llegado a los 400.000. Y estamos muy contentos de eso, claro. Pues, ¿están listos para estudiar en Portugal? Ahora respondemos a tus preguntas. Hagan las preguntas que quieran, por favor. Y venid a Portugal. Gracias, Sofía, Hugo, José. Antes de partirnos para las preguntas, quiero solamente decir que sí hay muchas maneras de cocinar bacalao. Además, hay una manera de lo cocinar por cada día del año. Hay 365 maneras de cocinar bacalao, y hay algunos libros que te dicen 365 maneras de cocinarlo. Déjame decirte una cosa, Rita. Yo he visto ya un libro que decía 1001 maneras de cocinar bacalao. 1001. Es posible, es posible. Entonces, voy a leer las preguntas que tenemos aquí. Carmen Ruiz pregunta, y tal vez Hugo o José pueden responder. Carmen pregunta, ¿podré encontrar trabajo después de la licenciatura y puedo quedarme en el país? ¿Qué pueden decir de la posibilidad de trabajar en Portugal y quedarse aquí? Sí, sí, es relativamente fácil, ya que lo difícil es llegar. Ya que llegas, todo surge relativamente fácil. Con una licenciatura, yo creo que consigues un buen puesto fácilmente en Portugal, no hay tanto problema. Yo era mi idea, pero después hice la maestría y ya acabando, pues estaré buscando trabajo. Hugo, ¿quieres decir algo? ¿El micrófono? Muchas gracias. Definitivamente. Bueno, yo estoy haciendo una licenciatura que no hay en Perú, que es en criminología. Por todo lo que pasa en América Latina, el tema de seguridad, prevención del delito,
es un área de mucha demanda. Lo veo actualmente y fuera de América Latina también. Entonces, hay aquí carreras muy interesantes que en América Latina no hay y que estoy seguro que tienen salida. Si quieres ya quedarte acá en el sentido de proyecto de vida y querer trabajar incluso con los estudios que acá hiciste, sí. Y yo de hecho iba a decir que estoy trabajando para la Universidad de Oporto. Yo soy investigador en un proyecto, bueno, en el que yo mismo participé en su diseño y en su sometimiento, un proyecto con financiamiento europeo, y soy investigador, auxiliar, contratado en la Facultad de Psicología, además de ser estudiante en licenciatura. Y la universidad, bueno, me da las facilidades para poder tener un trabajo formal con las regulaciones de la Ley General del Trabajo, es decir, aquí las cosas son muy, muy correctas, ¿no? Tengo vacaciones, tengo, es decir, ciertamente, claro, es el caso particular que he tenido yo, pero fuera de este ámbito, si no fuera la universidad y me interesaría el sector privado u otras actividades, definitivamente. Yo pienso que hay una buena integración laboral. Sé que hubo una crisis en Europa, no solamente en Portugal, sino para toda Europa hace varios años ya, que afectó mucho el mercado laboral y que creó una fragilidad bastante importante sobre, digamos, la capacidad para encontrar un empleo para quienes migramos. Pero hoy en día no, hoy en día se ha estabilizado bastante. Aquí en Portugal existen bastantes instituciones privadas de múltiples servicios, actividades, sectores comerciales que ciertamente tienen como base este país y operan para el mundo. Entonces, para quien es ingeniero, economista, trabaja en área de los negocios en general, esta es una capital muy interesante, un país muy interesante que tiene una capacidad de vincular lo que estudias con alguna actividad profesional también. Gracias, José. Hugo y José. Diana, tengo aquí dos preguntas de Diana. Una es, soy bachiller en Derecho en Perú y quisiera saber cuáles son los documentos para un reconocimiento específico de una carrera de pregrado en Perú. No sé si, Hugo, ¿tienes alguna experiencia en esto? Sí, bueno, yo reconocí mi grado, pero a ver, la pregunta es, quisiera saber cuáles son los documentos para un reconocimiento específico de una carrera de pregrado en Perú. No es una carrera que estudiaste en Perú, o sí, es decir, yo entiendo que no estás preguntando sobre una carrera que estudiaste en Perú para acá, sino si vienes a estudiar acá y te llevas un grado de aquí, en Perú, ¿cómo se reconoce? Bueno, yo los estudios de doctorado en criminología los pude reconocer en Perú a través del sistema de revalidación. Una universidad me reconoce como si fuera un grado, aunque no hay criminología ya, pero se buscó un doctorado equivalente por el contenido de los estudios que hice, por la tesis doctoral que desarrollé, y me reconocieron otorgándome una revalidación de mi grado. Y si no fuera el caso de hacerlo con una universidad, puedes hacerlo directamente con la SUNEDU. Tú que eres peruana, Dayana, debes de saber, la SUNEDU, la Superintendencia Nacional de Educación Superior, tiene también no procedimientos de revalidación, que solamente los hacen las universidades, sino un procedimiento de reconocimiento. Y Portugal es un país elegible. No hay un convenio suscrito directamente para reconocimientos automáticos. Eso creo que Brasil sí lo tiene con Portugal, como España lo tiene con Perú para ciertas profesiones, porque tampoco son todas. Lo hacía con la SUNEDU y me podrían haber reconocido el grado de doctor, sí. Sí, Diana confirma que ha estudiado en Perú y quisiera saber si su carrera de Derecho puede ser reconocida en Portugal. Y sí, creo que todas las áreas, pero tienes que hablar con una universidad que enseña Derecho y solo ellos te pueden decir si lo pueden hacer o no. En Coimbra, Lisboa, Porto, tienes el curso de Derecho y te recomendamos que hables con esas universidades para mejor esclarecer todo eso. Y después Diana pregunta también, es toda una pregunta.
Después, alguien pregunta sobre las becas para estudiantes. Quiero decir antes de todo que vamos a hacer una serie de webinars. Ese es el primero, pero en la próxima semana, en el 14, tenemos un webinar solamente dedicado al paso a paso de estudiar en Portugal. Entonces vamos a hablar de candidaturas, visas y todos esos tópicos. Pero puedo decir que sí, casi todas las universidades tienen becas para estudiantes extranjeros. Es diferente de entre todas las universidades, pero casi todas tienen una beca que va a reducir la anualidad o a exentar ese pagamento. Y hay también algunas universidades que tienen unas becas de EIP. No me acuerdo de la sigla, pero es una fundación. ¿Te acuerdas, Sofía? IPA. Creo que Un momento. sí, hay muchas universidades que también lo que hacen es dar un apoyo de comida, de alimentación y también de alojamiento, creo. Pero en la Universidad de Porto, hablo por mí, no tenemos becas para estudiantes extranjeros, pero es reducción de propina. Eso tenemos, sí. Y entonces lo que recomendamos es que hablen directamente con la universidad y puedan conocer las condiciones y las becas de cada una. Después tenemos aquí Alejandro, que pregunta cuánto cuesta estudiar la maestría. Entonces, como José o Hugo han dicho, de 3.000 a 7.000 euros, dependiendo de la maestría, de la área de estudio y también de la universidad. Sofía. Por año. No por año, sí. Por año. Por año, y como José ha dicho, es más barato que algunas universidades privadas en Latinoamérica. Sí, bueno, para agregar, yo en la UTAD, en la maestría que estoy haciendo, pago 1.300, creo, por año. Entonces, puede que todavía lleguen a precios más bajos dependiendo universidad, como bien dicho, universidad, carrera, maestría, lo que depende bastante. Pero sí, incluso menos. Sí, sí. Tenemos aquí algunas preguntas que son muy específicas. Por ejemplo, Ivonne pregunta qué universidades tienen maestrías en el área de química. Pues te puedo decir que Aveiro las tiene, Porto, Coimbra, casi. La química es una área muy fuerte en Portugal, entonces casi todas las universidades. Pero todas son diferentes, entonces lo mejor es que puedas navegar en el website y conocer nuestra oferta. Y Natalia pregunta, ¿en qué momento podría aplicar a la beca? ¿Si antes de empezar la licenciatura o estando estudiando? Va a depender también de la universidad. Por ejemplo, en Aveiro es automático cuando te aplicas, cuando haces la candidatura, es automático, pero en otras universidades podrás tener que hacer una candidatura extra para la... Nosotros es así, para apoyo social, por ejemplo. Sí. Y Diana, ¿qué carreras tienen más auge laboral? ¿Alguien quiere? Esta es una muy buena cuestión. Déjame decirte. Pues los cursos en la universidad pública en Portugal son todos buenísimos, son todos muy buenos. Y entonces, cuando terminas tu carrera, de estudiar tu carrera en Portugal, no es muy difícil de tener empleo. Entonces, hay muchas ferias de empleo que buscan estudiantes que les invitan a trabajar. Eso es muy normal en Portugal. Entonces, pues en Portugal puedo decirte que las ingenierías, medicina, farmacia, psicología, yo no creo derecho, no quiero estar a decir mal, pero
por ejemplo, con turismo, enología, todo eso son carreras con con mucho índice de empleo. No sé si te he podido ayudar, Diana, pero si quieres, podemos hablar después también. José y Hugo, no sé si quieren acrescentar algo a este tópico. El Hugo. micro. Sí, gracias. Si hay aquí, ciertamente, bueno, usted es un país pequeño y eso a veces ayuda a planificar muchas cosas. Hay la Agencia Nacional de Acreditación, A3S, que es la agencia que ve con temas de calidad, con la educación superior universitaria y no universitaria también, tengo entendido, aquí en Portugal. Hacen análisis periódicos sobre la demanda de los empleos, las carreras, autorizar licenciaturas, maestrías aquí, programas nuevos que se crean que son oficiales, la gran mayoría. Un programa oficial son títulos que van a ser reconocidos en todas partes del mundo, es decir, que no son, es algo que en España todavía ocurre, que hay carreras, licenciaturas, sobre todo posgrados, doctorados, que no son reconocidos fuera. Entonces, aquí hay un cuidado porque se aprueben formaciones que van a tener algún tipo de repercusión en el mercado o que ciertamente hay un mercado laboral que puede recibirlas. Hay una interesante, no sé si también es porque es un país pequeño y permite quizás algún nivel de sondeo, monitoreo, conocimiento, de forma que a mí me sorprendió, por ejemplo, encontrar que aquí hay estudios en la Universidad de Oporto sobre para quienes quieren ser astronautas, quieren estudiar, dedicarse al campo, digamos, de la aeronáutica espacial, ¿no? Fue sorprendente y ciertamente es porque hay un sector, hay un mercado, no solamente ya en el ámbito de Portugal, sino europeo, en el que hay salidas profesionales, ¿no? Entonces, eso es muy interesante. Hay un nivel de alineamiento entre la oferta formativa universitaria superior con el mercado de trabajo. No podría hablar de una carrera en concreto porque el trabajo no se circunscribe al mercado portugués de trabajo, ¿no? Sino uno puede trabajar en otros países de la Unión Europea como si fuera Portugal. Gracias, José. Tenemos aquí una pregunta más de Diana, pero os quería preguntar, José y Hugo, en vuestra opinión, ¿cuál es la mejor razón para venir a estudiar en Portugal? Bueno, José primero. para mí yo creo la facilidad, solo con pertenecer a la Unión Europea ya vale bastante, independientemente del país. Yo creo que eso te abre muchísimas puertas y para mí yo creo que será de las primeras. Y bueno, aparte de todo, el país y la cultura y todo enriquece bastante y se aprende mucho. El nivel académico yo creo que es bastante bueno. Llegué y sí, o sea, sí tuve que estar estudiando y así, no fue solo estar ahí en la licenciatura. Y yo creo que sales con muy buen nivel y con muchas facilidades que la Unión Europea brinda, de poder estudiar en otras, por lo menos Erasmus o alguna cosa fuera del país, o encontrar trabajo aquí, o fácilmente vas a otro país y encuentras trabajo sin necesidades de tantos trámites ni nada. Yo creo que por mí eso fue lo principal. Sí, yo quisiera decirle a mi paisana Sofía, a mi paisana Dayana, algo que de repente Sofía puede responderlo mejor y luego te contesto, Rita. Solamente para decir que aquí hay exámenes de selectividad. Tú tienes que dar un examen nacional para entrar a la licenciatura, donde compites con todos los otros jóvenes que van a hacer licenciatura. Y eso es algo bien interesante porque las universidades públicas son las que hacen eso, de manera que van los mejores talentos a ciertas carreras o a ciertas universidades, etcétera, y ciertamente es exigente porque el otro puntaje que no es el examen es tu rendimiento escolar, creo, de los últimos 3 años de la enseñanza secundaria. 3 años, sí. Entonces, hay una selectividad muy exigente que yo no tuve que pasar. Entonces, respondiéndote, te digo, Dayan,
acá hay una ventaja que probablemente en Perú no la tendríamos. Yo accedí a la licenciatura, a diferencia de José, que quizás tuvo otros procedimientos más complejos, porque, y es el caso clínico de la Universidad de Oporto, porque en Miño es contrario y hay una autonomía también en la educación superior de cada universidad de ver cómo son las reglas de acceso, más allá de una regulación nacional legal. Pero yo que tenía ya un grado de doctor, accedí con una candidatura, una aplicación para quienes somos poseedores, detentores de un grado superior avanzado. Podría ser un doctorado o una maestría. Para quienes tienen un grado de posgrado superior, hay una cantidad de vacantes que cada facultad ofrece para postular a través de ese tipo de modalidad de acceso. Entonces yo no me enfrenté con mis medias, mis promedios, mis notas de colegio en el Perú, digamos, con un sistema distinto, aunque es vigesimal, igual acá es vigesimal de 0 a 20 se califica, pero tendría que haber pasado por un proceso de homologación de mis notas, de mis asignaturas, de mis estudios, que una escuela pública portuguesa me tome los exámenes o los reconozca o vea qué estudios hice, algo que probablemente era muy complejo y que, bueno, si yo, a quien esté escuchando esto y tiene un grado de maestría o de doctorado y quiere hacer la carrera, porque esa carrera no hay, como es el caso mío en Perú, que no la hay, que la necesito hacer, la quiero hacer, tener un grado avanzado me sirvió para acceder, y los alumnos con los que estudio la licenciatura son brillantes. Qué chicos tan inteligentes. El nivel de capacidad, la masa crítica de estudiantes es algo que yo creo que en los últimos años la Universidad Pública Portuguesa, con sus pruebas de selectividad, su sistema de ingreso, cuida mucho. Son chicos muy inteligentes y creo que también eso exige mucho al profesorado, porque los profesores, y es algo para responderte, Rita, ¿por qué me quedé o por qué elegí? Miren, yo tengo que ser honesto, yo llegué aquí con una beca Erasmus Mundus, yo tenía otras opciones, una de ellas era Portugal para hacer el doctorado en el año 2013, y para mí fue una sorpresa, no porque tenga una idea preconcebida de Portugal, yo conocía muy poco, había venido antes por razones académicas, pero no tanto como mucha gente que sí, como alguien de Brasil, que lo tiene a Portugal más fácil, más familiar. A mí me sorprendió encontrar excelencia en la educación superior, es decir, la publicación de profesores, la seriedad, la rigurosidad, la ética en la investigación, los fondos que da el gobierno portugués, que son también competitivos para investigar, que cada vez son mayores, hacen que tú veas realmente una élite de académicos, de universitarios, que realmente te provoca. Es decir, no siento que me estoy perdiendo algo que esté ocurriendo en Cambridge, en Oxford, en Harvard, en Stanford, con las distancias que la marca les da a las otras universidades del mundo, sin duda. Creo lo que yo leo, lo que yo estudio, lo que yo sé, lo puedo debatir y discutir tranquilamente con alguien que está haciendo estudios en las grandes catedrales del planeta. Y créanme, porque pasan por aquí, vienen por aquí, tienen movilidades, hay movilidad docente, movilidad académica, movilidad estudiante, y ciertamente los niveles que hay acá son muy altos, son estándares muy altos de investigación y de enseñanza. Gracias, Hugo. Sofía, por supuesto, partillas de mi sentimiento. Me encanta oír estos testimonios de José y Hugo y saber que Claro, que les gusta estar aquí y que el sistema educativo es bueno y que han encontrado aquí buenas soluciones para su futuro. Y quiero apenas añadir a lo que Hugo ha dicho sobre el ingreso, Diana, que casi todas las universidades aceptan los exámenes nacionales de vuestros países, por ejemplo, el Cervachiller de Ecuador, el ICFES de Colombia y otros exámenes de otros países. Entonces, aquí siempre estamos hablando de un conjunto, de un grupo de universidades y entonces es muy difícil dar información específica de cada una. Pero lo mejor que podemos decir es que Sofía ha partilhado aquí el link. Pueden encontrar los contactos de nuestras universidades y hablar directamente con nosotros.
y saber cuáles son las condiciones de ingreso de cada una, pero creo que va a ser, aunque pueda parecer difícil, hay equipas dedicadas para ayudaros, entonces que va a ser más fácil de lo que lo parece. Y a nosotros en Portugal nos encanta recibir estudiantes extranjeros y hablar con todo el mundo. Es en nuestra cultura, está en nosotros. Entonces creo que no hay mejor motivo para venir a Portugal. Sí, no tenemos más preguntas aquí. José y Hugo, ¿quieren decir algo más sobre venir a estudiar y vivir en Portugal? Bueno, para mí fue bastante sí, impresionante llegar aquí viniendo de una ciudad tan grande como Ciudad de México, llegar a un país que para mí todo el país es un pueblo, o sea, gente, ruido, Pequitos. salir en la noche, poder caminar en la madrugada sin estar al pendiente, como dijo, con reflejos en la espalda a ver quién viene. Y fue algo gratificante, yo creo que me ayuda también. Y siempre salir de tu zona de confort siempre enriquece bastante, independientemente del país, todo, enriquece bastante. Y más aprender un nuevo idioma y eso enriquece muchísimo. Y la cantidad de amigos que he hecho aquí, que yo creo que son para la de por vidas, vale la pena. Yo también, bueno, agradecer por la invitación de compartir mi experiencia. Súper contento, agradecido, me siento acogido, siento que realmente estoy pasando, bueno, yo decía antes que no lo digo porque es bien, la verdad, porque es un poco fuerte lo que voy a decir, pero yo siento que la mejor etapa de mi vida ha transcurrido en Portugal y quizás quiero seguir teniendo una buena etapa de mi vida y por eso no me voy, porque ya tendría que, bueno, yo estuve en Perú tratando de trabajar bueno, sigo vinculado, muy vinculado a mi país y viajo siempre, ahora por la pandemia no lo he hecho, pero siempre estoy presente en mi país, mi familia está allá, todos están allá, pero la verdad que la capacidad que tengo acá para llevar mi vida de una forma tranquila, la tranquilidad que hay, esto es increíble, es como las ventajas de estar en una metrópoli con el acceso a todo, con un sistema académico universitario de excelencia y la tranquilidad de una ciudad pequeña, bien conectada, con un buen transporte público, seguro, con buena alimentación, a los costos de Lima. Entonces yo tengo una situación, digamos, muy encrucijada claro, algún día pues los destinos cambiará, tendré que tomar otras decisiones, pero mientras tanto, es increíble, yo me siento muy contento, muy agradecido. Lamento que no haya un vuelo TAP de Lisboa a Lima, de Porto a Sí, Lima, lo lamento estoy de tanto acuerdo. Sí, eso es verdad. De Porto y a creo Lima, no que de Lisboa, de Porto. Lisboa, yo creo que es una injusticia, no sé por qué no existe. El único vuelo que hubo fue en las repatriaciones por el COVID del año pasado, que yo veía con lágrimas cómo no estoy en ese avión, pero luego tengo el dilema de no volver, porque fue una cuestión histórica, nunca se ha hecho esa ruta, los portugueses han llegado hasta Macao sin mapa, y cómo no van a Lima, decía yo, ¿no? Con la TAP. Además, miren, ¿no? Hay un tema de pueblo, y eso lo digo para los latinos que somos afectuosos, próximos, aunque a veces nos molestamos y nos revoltamos, pero ¿qué señal más clara de esta nación que le pone un eslogan a la aerolínea de bandera nacional que le dice con los brazos abiertos, ¿no? Es verdad. TAP con los brazos abiertos. Y ciertamente lo es. Por más que haya un carácter común como los europeos, que puede haber algunas características frías o que no te invitan a su casa la primera, como los latinos, que ya estamos de juntos, ¿verdad? Eso es algo que es parte de Europa, pero una vez que tú estás acá, no te quieres ir. Y lo digo, pero con conocimiento de causa, o sea,
de verdad, solamente agradecimientos a Portugal Bueno. y muy feliz. Gracias. Eres un embajador exemplar, Hugo. Gracias. Gracias, Hugo y José. Sofía, ¿quieres decir algo? No, solo quería decir que vengan a participar en nuestros webinars en las próximas semanas. He dejado ahí en el chat nuestro website donde pueden, donde tienen toda la información sobre las universidades y cursos todo eso. Y nada, venid a Portugal, que os queremos aquí. Sí. El website lo estamos actualizando, entonces van a notar algunas diferencias en las próximas semanas. Después deciros solo que Hugo y José hablan español y Rita, yo y Sofía hablamos portuñol. Entonces quiero solamente deciros que eso es lo que todos los portugueses hablan. Entonces, casi todos. Sí, no hay que preocuparos porque con la cuestión de la lengua, porque van a comprender casi todo. Y es muy fácil. Sí, y pueden aprender una lengua nueva que es similar al español. Y muchas gracias por vuestro... Déjame decirte solo una Sí, cosita más, Rita. Tenemos 2 comentarios aquí que son una maravilla. Que Emma dice, me convencieron ahí, voy paisita. Muchas gracias, bendiciones. Y Ivone, muchas gracias, esperando llegar a Portugal. Pues Ivone, te esperamos. Sí, aquí mismo. Y es eso, muchas gracias. Y como Sofía ha dicho, van al website de Viva Mundo y hagan el registro para los próximos webinars que van a hacer en español también sobre estudiar en Portugal, el paso a paso, y después también una mesa redonda, más o menos, donde nuestros estudiantes van a partilhar su experiencia de vivir en Portugal. Entonces, muchas gracias y esperamos veros pronto. Bueno, Rita, Sofía, Hugo, José, muchísimas gracias por la presentación. Fue muy interesante. Portugal realmente es un lugar muy interesante para ir a estudiar. Me gustó saber que existen 1000 maneras de hacer bacalhau. Me voy a procurar esta información porque me gusta mucho. Y sí, le recuerdo a todas las personas que tenemos otro webinar sobre Portugal la próxima semana, el día 14. Puede registrarse en el website de Viva Mundo. Y agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado el día de hoy y hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta pronto. Chao.